Respételas. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados al programa en el día de hoy. En primer lugar, la candidata al Senado por el Uribe Centro Democrático, Paloma Valencia. Paloma, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a todos aquí en Voces RCN y a todos los oyentes. El representante a la Cámara, Alfonso Prada, es otro de nuestros invitados. Doctor Prada, gracias por estar en Voces RCN. A usted, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a los oyentes y aquí a todos los compañeros de la mesa. El concejal Carlos Vicente Derrú, gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo, doctor Derrú. Juan Carlos, muchas gracias, muy buenas noches. Y el abogado Francisco Reyes. Doctor Reyes, gracias por contar aquí usted, por tenernos usted aquí en este programa como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias por invitarme al programa y un saludo especial a la audiencia. Quiero empezar justamente con usted, doctor Reyes, porque el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tras su destitución o ese fallo de primera instancia de la Procuraduría que lo destituyó como alcalde de la capital del país y que lo inhabilita para ejercer cargos públicos por 15 años, pues ha decidido tomar un avión y viajar a Washington, venir a Washington, a acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La idea del alcalde es que esta comisión dicte unas medidas cautelares que impidan que él pueda ser destituido. Ha habido algunas ocasiones en las que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha protegido derechos políticos de algunos líderes, por ejemplo lo hizo con Leopoldo López, alcalde, uno de los alcaldes venezolanos, que en tiempos de Hugo Chávez le fueron retirados esos derechos y luego le fueron restituidos por esta comisión. Básicamente la teoría de los abogados de Petro es que según la Convención Americana de los Derechos Humanos, únicamente se le pueden quitar los derechos políticos a un funcionario elegido popularmente como él, como consecuencia de un proceso penal y no como consecuencia de un fallo de una autoridad como el Procurador General de la Nación. Doctor Reyes, esto por supuesto tiene ciertos tecnicismos jurídicos, pero de entrada no parece fácil que por lo menos en el corto plazo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos proteja a Petro, ¿o no? Porque esos procesos a veces son largos. Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que esto va a ser una cosa muy difícil y se convierte además en una forma de salirse de la jurisdicción colombiana, lo cual no me parece adecuado porque el alcalde Petro tiene una serie de recursos bajo la ley colombiana, puede interponer un recurso de reposición, ha iniciado una serie de acciones de tutela, tiene acciones también ante el Consejo de Estado, entonces no hay ninguna razón para salirse de la jurisdicción nacional. Pero el propio expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, ha dicho que lo que importa es que se haya cumplido el debido proceso dentro del trámite de destitución, no tanto que un funcionario administrativo, como es el caso del procurador, tenga la facultad de destituirlo. Y la verdad es que este trámite se ha cumplido, hasta donde yo entiendo, conforme a todas las formalidades. Una cosa es si uno considera exagerado o motivado en razones políticas el hecho de que se produzca la destitución, y otra bien distinta es si las normas colombianas, incluida la Constitución política, el Código Disciplinario Único, que es una norma que está vigente, las interpretaciones de la Corte Constitucional, que todas han sido favorables a este tipo de medidas, se han cumplido adecuadamente, lo cual claramente puede comprobarse. Que hay un acervo de disposiciones jurídicas, hay unas normas que son supremamente claras que le conceden al procurador esa facultad. Que la haya ejercido en una forma excesiva es, creo, harina de otro costal. Y el hecho de que Petro se vaya para Washington a intentar esta campaña un poco de desprestigio internacional contra las instituciones colombianas, porque un poco lo que está haciendo el alcalde es diciendo que aquí hay un sistema parecido al de Venezuela y que consecuentemente se puede equiparar el caso de él con el caso de Leopoldo López, a pesar de que cuando se suspendió al alcalde Samuel Moreno le pareció perfectamente correcto que ese fuera el procedimiento que se aplicara y no se opuso en ninguna forma a que se cumpliera el trámite por parte de la Procuraduría General de la Nación. Doctor Carlos Vicente Derrú, ¿está de acuerdo con lo que dice Francisco Reyes? Pues hay cosas en que estoy de acuerdo y otras en que no estoy de acuerdo. No. A ver, yo creo que la Comisión Americana de Derechos Humanos, de la cual es parte Colombia, le proporciona a quien se sienta lesionado en sus derechos la posibilidad de recurrir ante los órganos del sistema. Eso lo ha dicho hasta el presidente Santos, que le dice que pues si Petro está dispuesto a concurrir a esas instancias, pues que puede hacerlo, por supuesto. Esa es una primera observación. Y
es muy importante en una sociedad democrática y concretamente vinculada a la Convención que se respete ese derecho, la posibilidad de recurrir ante los órganos del sistema para poner de presente una real o presunta violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa es una primera observación. La otra es la siguiente. Hay varios factores en función de los cuales lo que ha ocurrido con Petro razonablemente puede considerarse que viola la Convención Americana de Derechos Humanos, que como ustedes saben forma parte del bloque de constitucionalidad, es como si estuviera inserta en nuestra propia Constitución. Uno es el tema de si puede ser destituido o inhabilitado sin intervención de un juez penal mediante una sentencia de condena. Ese es un primer tema que merece ser revisado. La Corte Constitucional Colombiana, en el comunicado que ha hecho conocer sobre el tema de Piedad Córdoba, dice que la Corte Interamericana ha señalado que sí se pueden imponer sanciones por o en actuaciones administrativas no judiciales si se respeta el debido proceso, pero lo que dijo en el caso venezolano que se mencionaba ahora es que es mucho más preciso, es que no se puede inhabilitar a un funcionario elegido por el voto popular sin intervención de un juez penal mediante condena. Esa es una primera observación, pero hay otras violaciones de la Convención Americana en el caso de Petro. Una tiene que ver con el principio de legalidad. Una persona no puede ser condenada penalmente, y ahora hago referencia a un tema disciplinario, no puede ser condenada penalmente si no existe una ley que haya tipificado con claridad, que haya descrito con precisión y claridad cuál es esa conducta que va a ser castigada. Y nosotros tenemos en el derecho disciplinario colombiano unos dispositivos normativos supremamente amplios, como esa norma que se le está aplicando a Petro, la violación de los principios de la contratación estatal, que da para disparar con regadera, violan el principio de legalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los principios del debido proceso penal se aplican a todo el derecho sancionatorio en las Américas. Y el otro tema es el de la falta de doble instancia, que tiene que existir por fuerza en cualquier país que quiera estar sometido a la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea que hay varios elementos que juegan en esto y que dan pie fundadamente a considerar que Colombia está violando, en el caso de Petro, la Convención Americana de Derechos Humanos. Volvemos enseguida con Alfonso Prada y Paloma Valencia, 7:29. Seguimos en Voces RCN con Carlos Vicente de Rú, Alfonso Prada, Francisco Reyes y Paloma Valencia. Quería preguntarle a Paloma justamente si le ve algún futuro en favor del alcalde Gustavo Petro el viaje a Washington a tocar la puerta en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hombre, pues seguramente tendrá Juan Carlos. El problema del doctor Petro es que no le gusta enfrentar las cosas con la naturaleza que tienen, porque a una decisión eminentemente jurídica como la del procurador le ha opuesto unos hechos políticos, como son esas marchas y ahora esta visita al exterior tratando de generar un panorama internacional de persecución política. Y cuando le propusimos la revocatoria, que era un movimiento ciudadano eminentemente político que pretendía revocarlo por lo que considerábamos un mal ejercicio de su cargo, nos puso todo tipo de trabas jurídicas. El doctor Petro no le gusta jugar en los escenarios en los que lo someten las decisiones. Uno esperaría que a las decisiones jurídicas del procurador pues interpusieran los recursos jurídicos y a la revocatoria hubiera jugado políticamente y se hubiera dejado contar. A mí me preocupa mucho que quedemos en el limbo, porque entonces el tiempo va pasando, la revocatoria no se hace, a pesar de que fue una revocatoria que se hizo a tiempo, que tenía las firmas, que el entusiasmo ciudadano existía, no la embolataron con procedimientos jurídicos dilatorios, con todo tipo de recursos, tribunales, todo tipo de tutelas, y esta decisión del procurador la quieren embolatar con unas maniobras políticas. Yo creo que lo que es justo con las decisiones es que se juegue en el terreno que son. Aquí no hay persecución política y mal hace el alcalde en plantear algo así. El procurador, le guste a la gente o no, ha sido un hombre que ha ido sancionando de acuerdo a lo que a él le parece. Pero además llama la atención, queridos oyentes y Juan Carlos, el hecho de que ahora los
que han sido autores de la Constitución, que fue la que le dio esos superpoderes al procurador, porque es que el M-19 fue parte integral, definitiva de la Constitución del 91, que le dio esos superpoderes al procurador. Mucho más allá, el doctor Petro fue congresista durante muchísimo tiempo, estuvo en la aprobación de muchos de esos códigos disciplinarios. Si no le gustaban, si le parecían injustos, ¿por qué no los modificó? Y la tercera cosa, el mismo Petro votó por el procurador Ordóñez. Entonces a mí sí me parece que hace un sinsentido, no solamente en términos de las estrategias con las que se está defendiendo Petro, sino un sinsentido en términos de que uno no puede plantear una persecución política con instituciones, con leyes y con un personaje que uno ha respaldado. Doctor Prada, ¿qué opina usted de esta estrategia de Petro? ¿Usted cree que le va a funcionar? No creo, Juan Carlos. Yo obviamente quisiera, antes de responder, aprovechar para hacer un saludo de solidaridad a toda la mesa que está aquí, porque estamos ni más ni menos en el recinto donde hablaba todos los días Antonio José Caballero, y estamos desde que entramos con una energía muy impregnada por estar en los micrófonos que le pertenecían a él y del cual aprendimos mucho y lo escuchamos. Un homenaje para él, perdón, Juan Carlos. Muchas gracias, de verdad. Pues no, yo no creo que esto termine en nada. Yo creo que aquí hay dos cosas muy diferentes, una jurídica y una política. Me parece que le está saliendo muy bien la política a Petro. Petro se está convirtiendo en el líder de un nuevo movimiento de opinión pública, un movimiento que se identifica con su discurso, se ha victimizado enormemente, acusa pues a que todo el mundo conspira contra él, que todo el mundo lo ataca, se ha vuelto una víctima, y eso, cuando uno se vuelve víctima, pues la gente tiende a solidarizarse. Él lo ha manejado bien y se ha convertido en uno de los políticos más impopulares y desprestigiados de Colombia, en uno de los políticos víctimas, por lo menos más mencionado durante los últimos días. Y él es muy hábil, él está haciendo política, él no está haciendo derecho, porque cuando ya uno mira el derecho, hombre, la justicia internacional es una justicia que actúa cuando la justicia nacional es prácticamente inexistente. Y yo le voy a describir en una frase qué ha hecho la justicia aquí. Pues la justicia ha hecho ni más ni menos soportarse en una constitución política y en unas normas jurídicas expresas que le dan competencias a la Procuraduría General de la Nación para actuar. Ese procurador es postulado por las Cortes, ni más ni menos, y además elegido por la Corporación Democrática, que es el Senado de la República. Ese procurador actúa con base en fallos como el de la Corte Constitucional de hace 2 meses, exactamente 2 meses, sobre un caso idéntico con los mismos argumentos de Piedad Córdoba, en el que la Corte Constitucional ratificó la facultad del procurador para ello. La misma Corte Interamericana ya ha tenido pronunciamientos en donde también respeta el derecho interno y los diseños normativos que se tienen en cada país. Eso de la Corte Penal Internacional no legisla, no reforma las constituciones de los países, respeta los tribunales constitucionales, los parlamentos, los órganos de control. Es que aquí ha habido un proceso largo. Él fue a un proceso en la Procuraduría, presentó pruebas, se defendió, contraargumentó, presentó alegatos de conclusión el 6 de diciembre, se sometió a un proceso y al final de ello dice que nada le sirve, pero además de eso, como decía Paloma, intervino en el diseño de la norma constitucional con amigos suyos de la talla de Antonio Navarro, y además él como parte de quienes la debatieron en el código disciplinario que se le está aplicando. Yo creo que todos estos argumentos que menciono en un minuto, pues obviamente van a ser analizados por cualquier tribunal internacional y no va a haber causa que proceda. Sin embargo, es clarísimo, y comparto lo dicho por el presidente Santos, si el alcalde Petro, como lo ha hecho hasta el momento, en defensa jurídica, considera, lo decía Carlos Vicente de Rú, que ahí hay una instancia para revisarle sus derechos, somos garantistas y somos respetuosos de la iniciativa ciudadana para defender sus derechos hasta en la última instancia, así sea ella internacional. Pero eso no va para ningún lado. Lo que estás ganando tiempo haciendo política, haciendo movilización ciudadana y preparándose para jornadas electorales. ¿Por qué ataca más que la destitución la inhabilidad? Porque estoy seguro que él quisiera quedar destituido, pero habilitado para aspirar en el 2018 a la presidencia de la República. Pero a ver, Francisco Reyes, ahora que el representante Alfonso Prada
Estrada menciona al presidente Juan Manuel Santos. Hoy se encontraron el presidente y el alcalde Gustavo Petro para hablar sobre este tema. ¿Será que hoy tuvo la primera gran derrota el doctor Gustavo Petro porque no logró definitivamente meter al presidente de la República en esa pelea, a pesar de que en los últimos días hubiese insistido tanto en que el presidente es quien tiene la última palabra? Claro, y el presidente no iba a ser tan tonto de dejarse llevar a este terreno de la situación entre el procurador y el alcalde Petro, y me parece que hizo muy bien en decir que eso no era de su competencia. Además, el presidente tiene la obligación de acatar las determinaciones que la Procuraduría General de la Nación emite. Faltaría más que el presidente de la República desautorizara una decisión de la Procuraduría, aunque ya lo hizo, porque al haberle pedido al superintendente financiero que se mantuviera en el cargo después de que fue destituido también e inhabilitado por el Procurador General de la Nación, me imagino que está también haciendo como una especie de llamado a la desobediencia contra las determinaciones de la Procuraduría. Pero al presidente no le competía inmiscuirse en eso, y la tesis de Petro, según la cual solamente el presidente de la República podía destituirlo, pues no es una tesis correcta, al menos a la luz de las normas constitucionales que, como decía anteriormente, le dan al Procurador General de la Nación la facultad de destituir a cualquier funcionario, sea este de elección popular o sea un funcionario designado o nombrado dentro del gobierno. Y las causales, ya decía anteriormente, y en eso estoy en desacuerdo con el doctor de Rus, las causales determinan un postulado de legalidad supremamente claro, que hay una violación de unas normas. Evidentemente, lo que le pasó al procurador fue que, al perderse en esos vericuetos burocráticos que caracterizan a la administración pública colombiana, se equivocó en el momento de expedir la decisión. Si hubiera hecho un proceso rápido, si se hubiera demorado 3 o 4 meses en hacer la misma cosa que está haciendo ahora, estaríamos en una situación completamente distinta, porque la gente tendría fresco el desastre que fue para el país este tema de las basuras, la forma absolutamente irresponsable, la carencia absoluta de un sentido democrático que tuvo Petro frente a la situación que se presentó con las basuras, en la que todo el mundo le advirtió que esto era una cosa completamente descabellada, y sin embargo insistió en una forma autocrática, dictatorial, carente, insisto, de cualquier mesura desde el punto de vista democrático en tomar la medida, como lo ha hecho en muchas otras circunstancias, como lo hizo, por ejemplo, con el tema del POT. Es que no nos olvidemos lo que pasó con el POT, la interpretación que se hizo sobre la desaprobación explícita que el Consejo de la Ciudad hizo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, no le sirvió, simplemente procedió a expedir un decreto rápidamente para aprobarlo y poner a la ciudad en el caos en que la va a poner gracias a las licencias que se están concediendo actualmente. Para no mencionar también los anuncios que hizo iniciales sobre la fusión entre la empresa de teléfonos de Bogotá y la empresa de energía, que causaron una debacle financiera y bursátil en el país, un pánico financiero que produjo una caída de las acciones de la bolsa. Entonces aquí no estamos frente a un líder demócrata inmolado y victimizado por causa de una persecución política al estilo de Venezuela, sino estamos frente a un funcionario abusivo, autoritario, con un carácter dictatorial, autocrático, que no respeta las decisiones de la justicia y que, como decía Paloma, con muy buen criterio, solamente acepta aquello que le conviene, porque no dejó tampoco andar el sistema muy democrático de la revocatoria del mandato. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo es un terrible desgaste del sistema de elección popular de alcaldes, que lamentablemente ha resultado desastroso para Bogotá, porque aquí solamente ha habido 1 o 2 alcaldes buenos y de resto la ciudad ha tenido que pagar los platos rotos de esta debacle constitucional de la elección de alcaldes. Entonces hay que crear algunos controles. Pero, doctor Reyes, en medio del debate que se está abriendo en torno a la Procuraduría, ¿no es el momento también de sintonizar las sanciones que tiene prevista la Procuraduría con la normatividad internacional, la doble instancia, que sea mucho más garantista esos procesos? Han querido ni doble instancia para los procesos penales de parlamentarios. O, por ejemplo, en los procesos de los parlamentarios. Aquí hay un tema con eso de la doble instancia y de las garantías procesales. Yo soy abogado y desde luego respetuoso de las garantías. Pero en un país donde nada funciona,
donde un proceso judicial se demora 10 o 15 años, donde la Fiscalía no es capaz en 4 años de procesar al señor Samuel Moreno y sus secuaces en la delincuencia, lo que necesitamos es mecanismos expeditos que permitan tomar decisiones de fondo en un término rápido. No podemos seguir funcionando en una estructura jurídica idealista, pues es que no estamos en la Confederación Helvética. Aquí hay que hacer una especie, y esto puede sonar un poco extremista, hay que hacer una especie de bypass institucional y tener unas instituciones que sean funcionales, porque esa visión idealizada de que aquí hay que cumplir unos procedimientos eternos que sabemos que no conducen absolutamente a nada, pues lo que ha llevado es a una impunidad absoluta, no solamente de los funcionarios públicos, de los delincuentes, de los accionistas en las sociedades anónimas y de todo el mundo que hace más o menos lo que le parece porque sabe que está garantizado por esas instancias. Concejal de Rú. No. Yo sí creo que aquí está en juego una cosa muy de fondo en relación con las garantías procesales. El riesgo de que se cometan injusticias si no hay las garantías procesales, incluida la de la doble instancia, es elevadísimo. La tragedia que vivió, las tragedias que históricamente vivió la humanidad, perdón que me ponga solemne, porque no existía una justicia independiente, porque no existían garantías del debido proceso, porque no se respetaba el derecho de defensa, la posibilidad de controvertir la prueba, la posibilidad de recurrir en doble instancia. Perdón. Lo que se ha padecido y lo que ha sufrido la humanidad cuando no existían esas garantías era arrasador. Es una conquista democrática el que eso exista. Pero hay toda una revisión en la rama administrativa. Es desproporcionada la comparación. No, a ver, y yo sí tengo que decir que no estoy de acuerdo con que se le eche la culpa del mal funcionamiento de la justicia en el país, de la demora de los procesos a las garantías del debido proceso. Es un problema distinto, es un problema de la organización de la justicia, del número de jueces, de la preparación y capacitación de nuestros investigadores y jueces, no del debido proceso. Yo no estoy diciendo que no va a haber debido proceso, faltaría más que yo estuviera aduciendo pero eso. Lo que estoy diciendo, eso se puede llevar a la jurisdicción. Con todo respeto lo dio a entender. Todo eso tiene revisión doctor Francisco, ¿sabe por qué lo dio a entender? Porque dijo, no, es que estamos agobiados de la necesidad de respetar esas garantías. No, lo que yo digo es que eso retrasa la justicia. Aquí hay que simplificar los procedimientos y crear mecanismos expeditos. Entonces, ¿Qué significa expedito? Pues que sean rápidos. Bien, pero con respeto del debido proceso, claro no hay que de la doble instancia. No necesariamente. O sea que no haya doble instancia, pues es una garantía, está en el corazón de las garantías del debido proceso de la doble instancia. Le doy un ejemplo concreto, doctor de Rú. Aquí nunca había habido justicia en el ámbito societario. Finalmente logramos hacer una reforma en el 2008 en que le concedimos a la Superintendencia de Sociedades facultades jurisdiccionales para fallar todos los procesos societarios. Ya lo habíamos hecho en el tema de los procesos concursales. La Superintendencia no es un órgano de la justicia. ¿Pero le puedo preguntar una cosa sobre eso? Las decisiones que toma la Superintendencia se pueden recurrir a una instancia superior. Muchas de ellas son de única instancia y vienen funcionando perfectamente. Y ha habido acceso a la justicia gracias a que se ha simplificado el trámite. Nunca había habido casos. En casos que tengan que ver con la libertad de la gente, por supuesto que no. En los últimos 2 años ha habido 100 procesos fallados en 4 meses cada proceso de esos, con unas garantías procesales suficientes, con una transparencia suficiente, con contradicción de la prueba. Pero no son juicios penales, no afectan la libertad de la gente, no inhabilitan políticamente a nadie. Pero a ver, una pregunta que se está haciendo mucha gente a esta hora. Estos temas, estas preocupaciones las había expresado con anterioridad Gustavo Petro. ¿Le preocupaba cuando sancionaban e inhabilitaban a los senadores inmersos en los temas de la parapolítica? ¿Le preocupó cuando no se le respetó el debido proceso a Samuel Moreno? Porque ayer Clara López nos decía que el doctor Gustavo Petro en ese momento celebraba que se avanzara muy rápidamente. Lo menos no en lo lo vimos que tenía que marchando ver en la Plaza de Bolívar, con Samuel utilizando Moreno. el canal de Capital para convocar a la ciudadanía para Oiga, bueno, eso así con canal para la política. ¿Esa es la pregunta? Sí. No, yo le tengo que reconocer allí con espíritu autocrítico que no hubo la sensibilidad que se tiene hoy frente a los poderes omnímodos del procurador. Se lo reconozco perfectamente. Pero mire, José Manuel, es que los seres humanos tendemos a reaccionar cuando los temas contra la injusticia, cuando nos toca directamente. Eso es censurable respecto de los
hombres públicos y de las mujeres que trabajan en el escenario de lo público, que tenemos que ser atentos no solamente a lo que nos pasa directamente, sino a lo de los demás, pero yo se lo reconozco. Más aún, aquí decía Paloma con razón, que Petro y Navarro habían votado en su momento, bueno, aprobado la Constitución del 91, con las deficiencias que tiene en relación con el tema del procurador. Y Navarro nos reconocía en una reunión que tuvimos, dijimos, nosotros votamos el Código Disciplinario único disciplinario con todos sus defectos, lo votamos. El país estaba viviendo otras circunstancias, un momento de escándalos políticos multiplicados, ¿sí? De irritación con la corrupción, y bueno, el procurador Maya presentó esas fórmulas y el Consejo se alineó por ahí, y hoy en día lo dice y lo reconoce críticamente. Yo también recojo esa crítica en lo que a mí desde mi modesta esquina me atañe. Pero Paloma, porque no solamente ha sido el caso de Petro, sino que también se ha dicho que el superintendente financiero, que es un muy buen funcionario, por ejemplo, también resultó sancionado por parte de la Procuraduría y otros casos, el caso de Alonso Salazar, por ejemplo, que no solamente es el caso de Gustavo Petro, sino el de otros funcionarios, unos buenos, unos menos buenos, pero en fin, que el debate es sobre los superpoderes que tiene el procurador. Pero mire, mucho más allá, en el caso del uribismo, nosotros tenemos dos de nuestros máximos líderes que bien podrían ser candidatos presidenciales hoy inhabilitados, y estoy hablando de Andrés Felipe Arias y Fernando Londoño, con inhabilidades de 16 años cada uno. La del doctor Londoño, por ejemplo, es muy interesante, porque la mitad de la inhabilidad se le debe a que él dijo que el juez Vaca, que había dado la libertad condicional a los Rodríguez Orejuela, era un prevaricador, y eso valió una muerte política para uno de los líderes del uribismo. Entonces a uno sí le sorprende, digamos, que cuando han pasado cosas tan graves, que es que ahí no era una decisión administrativa, no era una decisión de la que pudiéramos discutir, eran unas palabras que él dijo, además en recinto privado, que le diga, que le cause la muerte política a una persona y a nadie le haya importado, pues salvo a los del uribismo, pues sí pone muy de presente que este es un país que vive simplemente de las coyunturas y legisla de acuerdo a las coyunturas. Yo creo que uno tiene que pensar en legislar de una manera más adecuada, más sopesada, pensando que no siempre uno está en el poder y no siempre uno está en la oposición, porque es que a mí me parece que lo que no podemos llegar es a la situación un poco absurda de que es que el caso de Petro es excepcional. El caso de Petro viene a ser uno de los tantísimos casos que resultaron de unos poderes que se le entregaron en una constitución al procurador. Pero entonces pasar a decir que es una persecución política me parece a mí que es completamente desmedido, porque aquí lo que hay es el ejercicio de un poder constitucional, legal y efectivo, que le ha costado a muchísimos partidos, al uribismo, dos de sus líderes que hoy podrían ser precandidatos o candidatos presidenciales. Entonces fíjese que aquí no podemos entrar, porque yo creo que hay discusiones distintas. Una es la jurídica, que me parece que tiene que responder con argumentos jurídicos. La decisión del procurador es de más de 400 páginas. El doctor Petro tiene que entrar y discutir jurídicamente ese fallo. Pero lo que no puede pasar es que como no le gusta el fallo, entonces monta un escenario de persecución política que en mi concepto no tiene ningún fundamento, porque es que hay líderes de otros partidos que han resistido las mismas sanciones. Tengo una pregunta para los cuatro, y nos queda un minuto antes de ir a la pausa, para una respuesta que puede ser casi un monosílabo. Ustedes, si estuvieran en manos de cada uno de ustedes a abolir la Procuraduría, ¿lo harían, doctor Prada? Señor. No. Carlos Vicente de Rú. Yo, como diría Turbay, la reduciría a sus justas proporciones. Francisco Reyes. Yo lo que haría sería prohibir la reelección del procurador para que personas como Petro no lo reelijan. Paloma Valencia. A mí la Procuraduría me gusta, lo que pasa es que yo creo que uno debería tener un control fiscal y disciplinario unido. 7:56, ya volvemos. Usted escucha Voces RCN. ¿Hay algo en un blog de Lucho Garzón? ¿Cómo es la historia? Sí, efectivamente es la última entrada que Lucho Garzón ha hecho esta misma semana analizando el asunto de Petro, y el procurador dice lo siguiente, Iragorri: no comparto ni acato que por justas o injustas que nos parezcan las decisiones de las autoridades se fomenten movilizaciones en donde la polarización en lenguaje provocador conlleven a la desobediencia ciudadana. Afirmar que se trata de un fallo del imperialismo no deja de ser risible cuando el propio embajador gringo lo cuestionó y luego el Departamento de Estado respaldó las declaraciones de su diplomático. Y mire cómo termina esta entrada de blog Lucho Garzón, que es ministro consejero del presidente Juan Manuel Santos, hay que decirlo.
Entre Petro y el procurador lograron lo impensable, radicalizar a la izquierda alrededor del primero y a la casa ubérrima alrededor del segundo. En medio de ese fuego cruzado se destaca el extremo centro de Juan Manuel Santos, la verdadera tercería. Y quisiera comenzar con Paloma Valencia preguntándole, por un lado, si está de acuerdo con este análisis y reflexión de Lucho Garzón, y por el otro, si le parece que Lucho Garzón está habilitado para decir todas estas cosas. Hombre, yo no sé qué pensará el presidente Santos, porque eso sí es él el que domina su gobierno. Es un gobierno muy extraño, él tendrá que decir si le parece habilitado el consejero Garzón para esos pronunciamientos. Yo lo que veo en el tema de Petro es que está incitando a una polarización del país que no le conviene. Pues tanto así que como tenía que configurarse una teoría de la persecución política, terminó Uribe metido en la decisión del procurador. Hombre, nada tan completamente ajeno a las realidades. El presidente Uribe no se mete en esas cosas, jamás ha estado conspirando ni se reúne a decir cosas en secreto. Él lo que dice lo dice y lo dice de frente, no se guarda nada. No se quiso meter en el tema de la revocatoria, se va a meter ahora en un tema de inhabilitarlo. Yo creo que aquí lo que hay es que hay gente que necesita tener enemigos para poder hacer política y pareciera que Petro le gusta simplemente la política de oposición. Para eso es mejor que se quede como congresista, porque si uno no puede asumir una política propositiva y una política de actividad y de decisiones como es la de la administración pública, pues no debe estar en ella. Yo creo que él era un gran congresista y por el contrario ha sido un pésimo alcalde y ahora está siendo un pésimo alcalde sancionado, porque lo que está tratando es de buscar un enemigo para poder tener con quién confrontar. Yo creo que hay que superar eso, él tiene que asumir el debate, que muestre por qué las decisiones están bien tomadas. A mí me parece que lo que vivió Bogotá en el tema de las basuras fue absolutamente lamentable, pero es que uno le daba pena ver a los recolectores de basura tirando las bolsas 2 metros para que alcanzaran las volquetas. Hombre, ¿a quién se le ocurre contratar volquetas de 2 metros para recoger la basura? Y una situación que se mantiene, porque Bogotá era una ciudad limpia y hoy en día es una ciudad mugrosa, llena de papeles, de basura que no se recoge. Entonces yo creo que el tema es de fondo, demos el debate sobre lo que está. El doctor Petro quiere decir que el fallo no está adecuado a derecho, que nos muestre cómo las decisiones estuvieron bien, que nos muestre que no hubo crisis sanitaria, que nos muestre que el proceso de basura que está haciendo está mucho mejor que el anterior. Yo no veo nada de eso. Sí, Alfonso Prada. Gracias, Juan Carlos. Me parece impresionante el análisis que hace Lucho cuando dice, Petro dice, este es un fallo del imperialismo, y casi tenemos un conflicto diplomático por cuenta de que el imperialismo se metió en Colombia. Perdón, a decir que el fallo... ¿Se refirió al imperialismo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Y además ¿Petro? insinúa mucho que hay una conspiración, Carlos Vicente, y que esto está... Sí, lo de la conspiración, en fin. sí, la derecha, Y pero al habló imperialismo... y además de los fascistas, del imperialismo, un Los lenguaje fascistas, muy sí. parecido al de Chávez, impresionante. Yo sentía... Pero bueno, el tema es... ¿está habilitado Lucho Garzón? Sí. Es que Lucho Garzón, como consejero presidencial, no sale a pedir votos para nadie ni a hacer campaña a favor de un partido político que esté en contienda electoral, nada parecido. ¿Cómo que no? El presidente que está en contienda. Digo, a ver, Paloma, es si aquí está saliendo a buscar votos o está saliendo a fijar una posición de recuperación de la vía institucional. En eso se alinea plenamente con el planteamiento del presidente, que es la defensa de las instituciones en Colombia, de la estabilidad. Ahora le comentaba en el break a Carlos Vicente, ¿qué espera un ciudadano de su presidente? Sensatez, tranquilidad, que no tome partido cuando no hay que tomarlo, que mantenga la institucionalidad, y eso es lo que ha hecho el presidente Santos. Pero siempre es que ha cambiado mucho de posición Lucho Garzón, que de ser sindicalista, promotor de movilizaciones, ahora dice que por favor todos a la calma. ¿O no? Y además es el consejero del diálogo social y la movilización. Es precisamente con esa autoridad y esa historia de vida que tiene, es una opinión supremamente calificada porque viene también de la izquierda. A Lucho Garzón le han abierto expedientes. Le han abierto expedientes por temas y usted no lo ve saliendo a protestar porque le abran un expediente, porque le hagan un embargo. Con una humildad republicana enorme, acepta las decisiones, las acata, y lo único que hace es así, pensar que le van a poner un bozal a Lucho para opinar sobre temas de recuperación de vías institucionales o algo parecido, pues eso sí estamos en la olla. Doctor Reyes.
No, a mí me parece que lo que está es profundamente aburrido Lucho Garzón porque no tiene mayores funciones en ese cargo y no veo por qué razón está aquí interviniendo en política en una forma tan absolutamente agresiva. De pronto se gana Lucho Garzón otra destitución e inhabilidad para participar en política del procurador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue? Porque es una intervención en política. ¿Pero qué? Nada, de denominar a los partidos, decir que el partido del presidente es el único que es bueno, que el ubérrimo no sé qué cosa, que la izquierda no sé qué otra. A mí me parece que eso es clarísimamente una intervención en ¿Quién política. puede hablar en este país? ¿Qué tal eso? No, Ya si uno es estamos funcionario llegando, pues, a la público, negación si de la uno es inteligencia. funcionario público, pero, doctor si uno es Prada, funcionario público, tiene unos deberes El específicos. problema de los abogados. Delito de opinión, pero cuando uno ocupa un cargo público en el gobierno central, Para nadie, ¿no? Pero esto sí ya es... doctor Prada, cuando uno ocupa un cargo público en el gobierno central y es ministro consejero, no puede hacer opiniones políticas sobre los partidos. Esa es la regla número uno. Es la regla número El uno. ejercicio del poder no sea el ejercicio de la política, de la buena pasa es que- política. Está pero, prohibido, doctor Prada, doctor no, pero Prada, ¿qué hacemos? debería ¿Y no cambiar será la que el norma. problema si la ley es así, qué hacemos? Es No que hay un es- solo gobernante que no haga y no dé opiniones. Yo recuerdo Eso es una cierto. hora reciente de Sergio Fajardo. Lo mismo, salieron 2 senadores de la República del Partido Verde a decirle que estaba interviniendo porque habló sobre el tema de esta alianza verde progresista y de inmediato que no puede hablar, que no es, por favor. Es más, si hay que hacer ajustes para que esta falacia se convierta en una realidad constitucional, pues hagámoslo. Es pero la no nos línea que ha sigamos aplicado el engañando. procurador, ¿no, Alfonso? Es la nos línea que sigamos ha, engañando. es la línea que ha aplicado el Pero procurador. usted recuerda que Alonso Salazar, el alcalde de Medellín, terminó en una destitución Es por un que yo tema no estoy de señal. acuerdo con la destitución de Alonso Salazar. Es que no estoy de acuerdo. Yo creo que es una obligación de los alcaldes, como lo hizo Alonso Salazar, prevenir a la sociedad sobre posibles comportamientos que afecten la democracia. Pero es que acá con estas interpretaciones radicales nadie puede hablar, nadie puede decir nada, no, quedémonos callados todos cuando las evidencias son ostensibles. Bueno, pues hay una Doctor ley que Carlos está Vicente. vigente. ¿Cuál? La ley que impide a los funcionarios públicos participar en política. Esto es una participación grosera en política que no tiene ningún Hasta la sentido. Constitución dice ¿Cuál que es los el funcionarios sentido de pueden esta participar. participación? Política, por favor. No, ¿Cuál es el no, sentido no. de esta La participación? Constitución política, yo no sé entonces en qué país viven No, ustedes. pero la ley sí está vigente, pero ¿cuál es la ley, doctor Reyes? Pues las leyes que le prohíben a los funcionarios públicos participar en política y que Ay, si consideran eso que se eso es reformó en el 91, una falta disciplinaria participar en política. Los funcionarios públicos no pueden terciar en controversias políticas. Siempre ha existido y sigue vigente esa norma. Pero en la política Doctor electoral, Rui, esa de pero- pedir votos y sacar números y toda esa cosa, Precisamente. es la de disponer recursos y la de ejercer la facultad nominadora. Estamos realmente confundidos en este tema. Doctor Derru, ¿qué piensa usted de Lucho Garzón opinando? Pues, a ver, yo primero que todo me estaba riendo aquí un poco socarronamente viendo a el doctor Prada defender a Lucho Garzón, porque cuando yo conocí a Alfonso Prada en el Consejo de Bogotá, como estamos haciendo remembranzas históricas, lo conocí cuando Lucho se acaba de posesionar como alcalde de Bogotá y llegamos Haciendo 8 yo concejales oposición a Lucho. del polo al consejo y bueno, pues Alfonso Prada era el líder de la bancada peñalosista, un gran opositor a Lucho Garzón, ¿Hasta pero cuándo? bueno, la Hasta- política no, es dinámica. Cuente la historia completa. La ¿Hasta política, cuándo? la ¿Quiere que política le es recuerde? dinámica. Hasta cuando el Polo Democrático, cuando se aprobó la valorización por beneficio general, le quitó el apoyo oficialmente a Lucho Garzón y la bancada peñalosista entró a apoyarlo por ser un alcalde responsable en Bueno, ese tema. se lo quitamos específicamente para la valorización, por lo demás seguimos Y apoyando, nosotros entramos a apoyarlo. seguimos apoyando el gobierno de Y Lucho Garzón. terminamos en la ola verde con Enrique Peñalosa y con Lucho Garzón. Más adelante. No, yo creo que la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan hacer caracterizaciones generales sobre el escenario político me parece que no debe ser interpretado como una causal de destitución. Cuando entran, como dice Alfonso Prada, ya en cálculos electorales, a ofrecer cosas, a mover recursos para obtener votos, a respaldar fórmulas electorales específicas, pues ahí las cosas son a otro precio. Pero no hay que quitar una manifestación de la libertad de expresión, que es poder hacer consideraciones políticas generales. Los presidentes en general lo hacen y eso les es admitido. Pero, Juan Carlos, déjeme hacer referencia a lo que se ha dicho de Petro. Yo me pregunto, a propósito de lo que ha sido la conducta de Petro en relación con el señor procurador, lo siguiente. Me pregunto lo siguiente. ¿En qué país vivimos en relación con las garantías de alguien que está en contra de una decisión tomada por una autoridad? A mí me enseñaron que las decisiones de las autoridades hay que acatarlas, ¿sí? En el árbitro de su competencia. Uno no se puede rebelar a pedradas contra una sentencia judicial.
ni contra una decisión de un alcalde debidamente tomada en una materia que es de su competencia. Las decisiones hay que acatarlas. Pero en una sociedad democrática, pienso yo, primero se pueden interponer toda la batería de recursos jurídicos que consagran la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, que es una línea en la que Petro se está moviendo, ¿sí? Recurrir, reposición ante el procurador, después vendrá la acción de nulidad contra la decisión del procurador ante el contencioso administrativo, una tutela, jurisdicción constitucional y finalmente Corte Constitucional y las actuaciones ante la jurisdicción interamericana. Eso es, pienso, del más absoluto recibo. Y viene el tema de la protesta contra las decisiones, de la protesta pacífica contra esas decisiones. Yo creo que el derecho del alcalde y el derecho de los ciudadanos que no compartimos la decisión del procurador, que pensamos que se ha cometido una injusticia, ese derecho debe ser respetado, de reunirnos en la plaza de Bolívar, de cantar el himno nacional, de gritar unas consignas. Yo no veo por qué en una sociedad democrática eso no deba ser admitido. Por supuesto, habrá que acatar la decisión última que tomen las autoridades competentes. Ese es otro tema. Pero el derecho a la protesta no tiene que ser limitado. Y yo quiero destacar una cosa. He oído varias veces la referencia de que no somos violentos, no es aceptable la violencia, nos hemos jugado, dice él, por la paz a profundidad. Luego, a ver, en una sociedad democrática, ¿no es eso posible? ¿No es eso admisible? Que haya expresiones a veces altisonantes, pues bueno, en el marco de la libertad de expresión eso es tolerable, pero yo no he visto que él esté movilizando a la gente en la dirección pues de emprenderla contra las autoridades constituidas. ¿Cuál es el margen en una sociedad democrática para esa protesta? Un último asunto para el programa de hoy y tiene que ver con el Congreso de la República y con el balance del Congreso. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, le dio una entrevista a Yamida Matt el domingo en el diario El Tiempo. Y entonces en respuesta dice, este Congreso aprobó reformas que nadie pensó posibles, como la ley de víctimas y restitución de tierras, la de regalías, la de vivienda gratis. El marco jurídico para la paz, el fuero penal militar, aunque se haya hundido, también se aprobó. Y agrega Iragorri, la ley de ordenamiento territorial, aprobada tras 17 intentos. Señala también el ministro del Interior en esta entrevista con Yamida Matt, se aprobaron 284 leyes que cambiarán la vida de los colombianos y dice que se terminó una labor que se inició hace 3 años y medio con una agenda reformista, palabra que le encantaba además a José María Aznar cuando era presidente de España, pero en Colombia la copiamos desde el gobierno pasado tal vez. Y dice Iragorri, de las 284 leyes aprobadas, 142 fueron de origen gubernamental, eso es histórico por la cantidad y la calidad, son leyes que afectan positivamente a la ciudadanía. Hoy incluso, en el periódico El Espectador hay una fotografía de una ley que sancionó hoy el presidente Santos, la ley de presupuesto, y está en una cantidad de parlamentarios de la Unidad Nacional detrás de Santos, que está sentado en una mesita en lo que es una absoluta copia de lo que hacen en Estados Unidos. Aquí el presidente firma una ley, están detrás todos los senadores y además la firma con varios bolígrafos y regalan los bolígrafos para que cada cual lo tenga como souvenir. Es lo único que nos falta copiar de los Estados Unidos, porque lo de los asesores gringos en Bogotá es que calcan todo, es una fusilada de todo perfectamente vergonzosa. Yo no sé por qué a nadie le gusta en Colombia ser de Pereira o de Popayán o de Armenia. A mí sí me gusta. Tenemos que hacer todo, bueno, sí, pero yo no sé por qué en el gobierno no les gusta eso, no podemos ser de Santander, de Quilichao como Antonio José Caballero, a mucho honor. Pero en síntesis, ¿a ustedes les parece que este Congreso lo hizo bien, también como dice el ministro Aurelio Iragorri, o creen que el ministro está equivocado? Carlos Vicente Derro. No, yo creo que el acierta el ministro destacando algunas iniciativas fundamentales que prosperaron en este Congreso, y eso hay que reconocerlo. Y también hay que reconocer que el gobierno mantuvo un nivel de iniciativa elevado, de actividad judicial. Finalmente el gobierno es un colegislador en Colombia, y me parece que este gobierno en general, estoy hablando en términos muy generales, mantuvo un dinamismo en su trabajo como colegislador, llevando iniciativas pertinentes. Eso como reacción general, Juan Carlos. Sí. Alfonso Prada, ¿cuál es su balance, usted que ha estado en el Congreso y que además ha sido destacado como un gran congresista en muchas encuestas? Gracias, Juan Carlos. No, pues obviamente yo tengo la versión de quienes hemos trabajado intensamente en el Congreso en reformas muy profundas que seguramente se van a ir viendo, reformas que comienzan, digamos, desde el Estatuto Anticorrupción, la ley de víctimas que ha permitido la reparación
de víctimas en Colombia, la legislación para la paz, el marco constitucional para la paz, el referendo por la paz que nos permitirá eventualmente utilizarlo como mecanismo de refrendación. Recientemente esto que usted mencionaba, el paquete de medidas financieras en la cual destacó el alargue de la vigencia del 4x1000 con destino a la financiación de las deudas del campo y de los campesinos en Colombia. Aquí hay un periodista supremamente activo. Y es que José Manuel ha sido un gran líder de la eliminación precisamente de la representación de Colombia por vía elección popular en el Parlamento andino. La sacamos adelante y ahí tenemos todavía mucho por hacer. Y han sido testigos del enorme esfuerzo que hacemos muchos porque las cosas salgan adelante. Me tocó en la última jornada, en un par de trasnochos, lograr la concertación en sesiones de Senado y Cámara conjuntas de la ley que castiga a los conductores ebrios, hacer una tabla, lograr que no haya solamente medidas penales de incremento de penas para lograr la detención preventiva de estas personas, sino que adicionalmente hubiese sanciones de tipo administrativo, económico, etcétera. En fin, una labor. No hay que olvidar las manchas, ¿no? La mayor, la de la reforma a la justicia. Eso iba a preguntar yo. No, incluso podríamos hablar de la reforma a la justicia, porque hay muchos temas en esa reforma que van a ser revividos y que el país los necesita, y otros que van a ser siempre señalados como una vergüenza del Congreso, que debe ser entendida como una enseñanza para que no se repita, que a última hora se le metan todo tipo de micos a las normas, que aprovechen la noche, las 11 de la noche para conciliar y la publiquen a las 7 de la mañana sin que nadie alcance a mirarla, en fin. De todo eso, por ejemplo, yo hice un proyecto de ley para reformar el reglamento en todo lo que es el sistema de conciliaciones en el Congreso de la República, que aún está en trámite, que hay que hacerlo. Paloma, que va a ser senadora, seguramente va a tener la posibilidad de mirarlo y le va a entregar ese paquete de medidas que quedan en tránsito para que podamos hacer del Congreso una institución visible. Pero temas de la propia reforma a la justicia, que toca temas tan importantes como la descongestión de la justicia, los términos de fallo, el término que deben durar los magistrados, la forma como los particulares pueden intervenir en la justicia reformando el artículo 116. Son temas apasionantes que necesariamente tienen que volver sobre el tapete ahora o más adelante. La reforma política, que se ahogó también en varios tipos de leyes. Yo creo que fui ponente por lo menos de 10 o 15 leyes en materia de reforma política, y todo eso va a tener que volver en la próxima legislatura y en el próximo Congreso. Paloma Valencia, ¿fue histórica esta legislatura? Hombre, le quiero dar, Juan Carlos, 7 como símbolo del infinito, razones por las cuales fue una pésima legislatura. Empecemos por el Estatuto Anticorrupción. El estatuto, que se ha hecho con tanta ilusión, terminó siendo modificado en 2 de sus artículos fundamentales para que este gobierno pudiera gastarse más de 2 billones de pesos en publicidad. La ley de tierras, los informes que han sacado las universidades en esta semana muestran que se demoraría al ritmo que va 100 años en cumplirse. La ley de víctimas, una ley que no tiene una partida presupuestal porque si se aplica, quiebra el Estado colombiano. La ley de educación, que tuvo que retirarla la ministra con la consecuencia además de que la educación en Colombia está pésima. Como lo mostró la prueba de PISA, aunque la ministra no la haya entendido. Quinta, la ley de la reforma a la justicia, un bochorno y realmente una vergüenza para la democracia colombiana, que con un procedimiento además inconstitucional tuvieron que retirar. Sexto, la ley del fuero militar, fundamental para la situación de Colombia, que se les hundió por vicios de procedimiento. Y séptimo, la reforma a la salud, que ahí están los médicos y las enfermeras protestando. Hombre, uno no puede llamar a eso un éxito. ¿Y eso, Paloma, es culpa del gobierno, del Congreso, de los dos? De los dos, es que el Congreso se ha vuelto un apéndice del gobierno, porque simplemente están dedicados a la mermelada. Hombre, afrenta la democracia eso de los cupos indicativos, donde usted tiene una lista hoy en día con los miles de millones que cada parlamentario, de los cuales dispone cada parlamentario. Eso no lo había visto el país. O uno decide que el Congreso tiene la iniciativa de gasto, como lo tienen muchos países del mundo, o uno tiene un Congreso eminentemente ¿Pero usted le reconoce algo bueno a este que no Congreso? Pero Paloma, ¿usted le reconoce algo bueno a este Congreso, al actual? La buena voluntad. Bueno, con voluntad ya está. Pero, por ejemplo, ley de víctimas. Por ejemplo, la ley de tierras. Una ley que trabajamos muy duramente.
Hombre, hay que ver cómo funcionan las alianzas Dale. público-privadas, porque también he oído muchos escandalosos No, la nueva, la de esta situaciones. semana. La de esta semana. No, no la he No. leído todavía. Entonces hay que informarse bien porque es que hay muchas cosas que están sobre el debate que muchas Bueno, gente yo no le estoy conoce. informando de estas 7 Que no conoce, bien claro, malas. 7, bien pero malas. yo le doy 20 de controversia para que por lo menos reconozca que hay algo, Paloma. Usted va a estar en muy poco tiempo en el Senado. Y aquí voy a estar Yo creo que el Senado mirándola trabaja mucho, y diciéndole como con buena pero le voluntad cuento que solamente veo no. en esta... Hay que trabajar muy dura, Paloma, pero además reconocer también cosas y virtudes en el otro, no solamente lo malo pues para hacerse. No, yo le admito la buena voluntad y el aprecio por la mermelada. y de, la de Uribe. Uribe no tiene, Uribe es puro ideología y voto de Si opinión. quiere hablamos de ¿Desde Uribe. cuándo y son los la- cupos indicativos, Alfonso? No, pues Como el imagínese del eso. 2000, ¿no? No, ¿Desde cuándo? le voy a decir ¿Desde desde cuándo? cuándo. Desde la reforma del 68 del presidente Lleras. Los Se presidentes. le quitó Y la lo- iniciativa de gasto el al presidente Congreso Uribe, y le imagínese dio ese usted cómo fue eso. contentillo. ¿No lo subo? Ahora resulta que ya no Ah. existe. De No, ayer. no, No, Y Francisco Reyes, que es abogado, ¿qué Sí, lo piensa subo. de este Congreso en el último minuto de programa que nos queda? Me parecen demasiadas leyes, 284, y aquí el problema no es cuantitativo, sino cualitativo, si las leyes funcionan o no. Y aquí hablo un poco como profesor de Derecho, porque lo que yo veo es que en el país las leyes casi nunca funcionan. Estoy de acuerdo también con Paloma en que los temas grandes, los temas importantes, los que requiere el país, los temas de educación, los temas de justicia, esos temas quedaron realmente en el tintero. Y de otra parte me parece absolutamente nefasto la renovación del 4 por 1000, porque esas sí son las típicas leyes que en Colombia son renovadas sucesivamente, como va a suceder seguramente el año entrante con el impuesto al patrimonio, dineros que naturalmente son regresivos estos impuestos, han sido, todas las personas expertas en economía han visto que estos impuestos, el de patrimonio, el 4 por 1000, son absolutamente perjudiciales para el sistema económico y sin embargo se renuevan periódicamente para atender a gastos de funcionamiento sin que el país vea realmente un desarrollo importante. De manera que yo en general estoy de acuerdo con Paloma, me parece un balance bastante pobre y me parece también mal que el gobierno sea el que tenga la iniciativa parlamentaria, porque entonces ¿para qué tenemos Congreso si la mayoría de proyectos vienen del Ejecutivo? Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Paloma Valencia, por haber venido a este programa como siempre. Y doctor Derru, muchas gracias por haber Muchísimas estado gracias, aquí. Juan Gracias. Alfonso Prada y Francisco Reyes. Muchas Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN.